entrado al baño o sí? No, todavía se está bañando mi hijo. Okay. Mira, si quieres empieza, Raquel. Ya Melissa lo comenzó a grabar. Okay. Entonces, ¿quién ora? Vamos. Adrián, ¿nos puedes guiar en oración? Me anoté. Sí. Me anoté No 6. te escuchó, Juanita. No, ¿Cuántos? Idita, ¿nos puedes guiar en oración? ¿Cuántos? Sí. Hoy está orando y Padre no. Santo. Oh, estaba orando. Pues Con está bien, el dale. micrófono apagado. Así, Con el micrófono Sí. apagado. Okay. A ver, te escuchamos, Adrián. Norteado. No, Padre eterno, te damos la gloria y la honra a ti, Padre celestial. Te damos gracias por este momento que tú nos permites estar delante de tu presencia, Señor. Venimos en el nombre de Jesús, Señor, ante ti, suplicándote que tú te glorifiques, Padre, que tú hables a través de tu sierva Raquel, Señor, que tú uses sus labios, que pases tizón encendido en sus labios, Señor amado, y que sean palabras de vida, Padre, la que tú envías a nosotros. Te lo suplicamos por tu misericordia y por tu amor, que tú nos des la porción, Señor amado, a cada uno según nuestra necesidad. Gracias, Señor, te damos por este momento, por reunirnos y permitirnos y darnos el privilegio, Señor, de escuchar tu palabra, tu voz, que nuestros oídos sean abiertos, Señor, para escuchar tu voz y para que tu palabra se grabe en nosotros y que cumpla el propósito con el cual tú la envías, para que nosotros andemos en tu luz y hagamos, Señor, conforme a tu palabra, Padre. Gracias, Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ok, entonces, como introducción, ¿verdad? Como vimos al principio, pues, ¿verdad? Como el hijo menor pasó de ser un heredero a un esclavo y se volvió en un superviviente y dejó de ser un príncipe a ser un mendigo, ¿verdad? Y vimos también esto, que se convirtió en un superviviente porque ya no vivía para algo elevado, para construir el negocio de su padre, el nombre de su padre y construir el legado familiar, sino que estaba viviendo para un día más, para tener lo suficiente para aguantar, por haberse separado del padre, por haber desobedecido al padre, y él rompió su relación con el padre de una manera dramática y vergonzosa, cuando le pidió la herencia y se lo gastó de una manera vergonzosa y desenfrenada. Y también vimos cómo el hijo pródigo y el hermano mayor nos representan a toda la humanidad, a todos nosotros de una u otra manera. O nos vemos reflejados en el hijo menor o en el hijo mayor. Y también vimos cómo el hijo pródigo es el símbolo del hombre que Jesús lo relacionó con las prostitutas, con los cobradores de impuestos y los más despreciables de la sociedad, y a los publicanos que estaban pidiendo hacia él, que estaban viniendo hacia él y recibiendo salvación. Entonces, vamos a empezar, ¿verdad? Vemos como en esta parábola nos está invitando a entender el punto de inflexión entre la ruptura y la restauración, y dejar de vivir como víctimas y asumir la responsabilidad de nuestros propios actos, de nuestros errores, de nuestras propias consecuencias, y arrepentirnos y volvernos al diseño de Dios. Y vayamos a Lucas, capítulo 15, versículos 17 al 32.
Y si alguien nos puede ayudar a leerlo, por favor. ¿Lucas qué? El 15, versículo 15 del 17 al 32. Perdóname, Raquel, Lucas 15 del 17. Sí, hasta el 32, por favor. Ok. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, poner su anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto de su padre, le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gracias. Vemos cómo este en medio de su desesperación, cuando no tiene a dónde acudir, sin alimento, sin esperanza, sin vida, por delante, al borde de la muerte. Dice ahí la escritura, ¿verdad? Que vuelve en sí. Y qué frase más maravillosa usa el Espíritu Santo y tan profunda. En otras palabras, recobró conciencia. Una manera de ilustrarlo es cuando una persona se desmaya, está viva, pero no está consciente de la realidad que le rodea, porque está inconsciente, está desmayado, pero uno agarra una cubeta de agua fría y se la echa, ¿verdad? Y esa persona vuelve otra vez en sí. Y ese es un momento crucial en la vida de esta historia, porque ahí está el arrepentimiento. Cuando tú haces una evaluación verdadera de tu condición, analizó su situación, estaba al borde de la muerte, sin lugar alguno al cual volver. Entonces, no recuerda su horrible condición, sino recuerda a su padre, que era bueno y que su padre era rico y que su padre es muy generoso. En la historia
Dice, los siervos contratados por mi padre tienen más que suficiente y yo aquí muriendo de hambre. Ha quedado agotado debido a su iniquidad y va a morir. Es como si la puerta del infierno se esté abriendo para recibirlo. Entonces, ¿se acuerda que hay una persona que lo ama y se dice a sí mismo, iré a mi padre y le diré que he pecado literalmente tan alto como el cielo? Entonces, este es el verdadero arrepentimiento, cuando asumen las consecuencias de sus pecados, de sus actos, cuando llega al punto, cuando dice, iré a mi padre, no puede estar más separado del padre. Oli, Sí. discúlpame, lo que pasa es que se escucha mucho ruido y Ajá. no sé si si podrías poner tu microfonito, por favor. Gracias, muchas gracias. ¿Qué? Dice, tengo que volver a ser dirigido por mi padre y entiendo que por haber dirigido mi vida, yo he llegado a todo esto y a este punto. Ahora quiero que tú dirijas mi vida y volver a la casa del Padre. Es decir, voy a ir al lugar donde mi Padre gobierna y donde las cosas son como mi Padre dice. Y ya no voy a pedir ser hijo, voy a pedir ser sirviente. Es decir, voy a rendir mi propia voluntad a la voluntad del Padre. Porque ser sirviente del Padre me va a traer mayor libertad que ser el dueño de mi propia vida. Y el punto aquí, amados, es cuando la parábola se pone tremenda. Me pone a llorar, ¿verdad?, de la emoción. Y les voy a decir una cosa, quienes estaban escuchando esta parábola eran los fariseos, los religiosos. Aquí los fariseos estaban diciendo, ¿qué tipo? Hay que matarlo, hay que apedrearlo. Pero lo que va a contar Jesús a continuación va a hacer que los fariseos se tiren de los cabellos, se rajen sus vestiduras, porque no se lo van a poder creer. Porque el padre de esta historia estaba loco de amor. Y si nos damos cuenta, el hijo es quien da un paso de regreso a la casa del padre. Pero toda la restauración que vamos a ver a continuación, ahora no son voluntad del hijo, son voluntad del padre. Es decir, el padre es el restaurador, el hijo no se puede restaurar a sí mismo. Es el padre que lo restaura y vamos a ver uno por uno. Lo primero que el padre restaura es la relación rota entre el hijo y el padre. Es cuando dice que sale corriendo a abrazarlo, y aquí, por favor, toda la concentración. Lo primero que dice la escritura, que cuando el hijo va de regreso a la casa del padre, me lo imagino con su ropa toda rota, gastada, sin zapatos, tal vez con ampollas en sus pies, con la boca toda blanca de hambre, sediento, rumbo a la casa del padre. Quizás pasaron semanas, meses de camino, probablemente a pie o andando, y me lo imagino llegando a la puerta de la finca para entrar en el territorio del padre. Dicen las escrituras que el padre lo vio venir de lejos. Entonces, ¿quién vio primero a quién? Es una pregunta. ¿Quién vio primero a quién? El Padre. Exactamente. Fue el padre, ¿verdad?, quien vio primero al hijo. No fue primero el hijo quien vio al padre. Esto nos deja en claro que el padre nunca se olvidó del hijo. Nunca dejó de ver,
de estar esperando, de estar atento y tenía esperanza. Y me imagino como si el padre tuviera una terraza, un balcón o a través de la ventana y miraba diariamente y decía, si mi hijo vuelve, si mi hijo regresa, volverá por ahí, por esa puerta. Y yo me imagino que el padre tendría a mirar ese lugar día y noche, a cada rato. Amén, amén, amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, Santo, aleluya. gloria a Dios, bendito eres tú, Señor. Esperando que en una ocasión, cuando mirara, pudiera ver la silueta de su hijo. Nos está hablando de un padre que anhelaba el regreso de su hijo y estaba atento, esperando verlo venir de lejos. Él tenía enfocada su mirada para ver a qué hora vendría para esperarlo. Y lo impresionante es cuando el padre lo ve venir de lejos. Y dice la parábola que sale corriendo en busca de su hijo. Ahora hay muchos motivos por los cuales el padre podría salir corriendo. Pero quiero decir que ese hijo tenía rasgos de muerte, porque había deshonrado tanto a la familia que cualquier vecino que lo viera o cualquier sirviente de la casa que lo viera podía darle una paliza justificada. Y el padre, cuando lo ve venir de lejos, impulsado por misericordia, incluso sabiendo que la vida del hijo podría estar en riesgo porque alguien lo podía golpear, sale corriendo a su rescate y hay una emoción que podemos ver ahí. Pero lo que es impresionante en este asunto es que el padre sale corriendo. Es que los hombres en aquella época de cierta edad y de cierto rango social no corrían. Y de hecho no corrían por una cuestión de honor público y además como vestían túnicas estrechas, que cuando más estrechas eran las túnicas mostraban una mayor posición social. Entonces para este padre pudiera correr, no llevaba pantalones, por lo tanto para poder correr se tuvo que remangar la túnica por encima de las rodillas, mostrar las pantorrillas y salir corriendo. Los únicos que mostraban las pantorrillas o las piernas o las rodillas eran los esclavos que se tenían para servir. Entonces, lo que literalmente nos está diciendo Jesús es que este padre, cuando ve venir a su hijo, sale corriendo y no le importa lo que dirán. No le importa su honorabilidad personal, no le importa su estatus social, no le importa que sea el hazmerreír de la aldea. Él es movido por un amor profundo por su hijo y se levanta la túnica, muestra sus pantorrillas y se levanta la túnica, muestra sus pantorrillas como un sirviente, como un esclavo y sale corriendo cuando nunca un hombre de su posición y de su edad hacía eso. Era un estado tan raro, probablemente los sirvientes, los vecinos, viendo a su amo correr así, mostrando las pantorrillas, se echaron las manos a la cabeza diciendo, lo van a matar, pero ¿qué está pasando? Pero a este padre no le importó morir. Sale corriendo, 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 sin parar. Sabe que él tiene que llegar primero, donde su hijo, antes de que llegue cualquier otro y lo golpee
o venga alguien y le diga, no eres digno de estar aquí, y el hijo se la crea y se marche. Y esa imagen de Dios que sale corriendo con todas sus fuerzas por nosotros y que no le importa lo que opinen los ángeles, serafines, arcángeles, querubines, que probablemente se preguntaron, ¿será que Dios se va a humillar de esa manera y se va a humillar en esa cruz? ¿Será que el Rey del universo se va a rebajar a la posición de un esclavo que se ciñe? Porque ese fue un escándalo en el cielo. Te puedo garantizar que al cielo le costó creérselo. Te puedo garantizar que al cielo le costó creérselo. Estamos hablando de Dios corriendo por amor. Dios renunciando a su honorabilidad, a su grandeza por amor. Dios volviéndose el hazmerreír por amor. Porque Pablo dice que de Dios que crucificado que causa risa a los intelectuales en este mundo. Parece una locura, no tiene sentido, pero le da igual a este padre porque él está loco de amor. Sale corriendo por su hijo amado. Y mientras el padre lo abraza, el hijo está recitando su discurso, porque así somos, ¿verdad? Nosotros tenemos el discurso, el pergamino, que decirle a Dios de lo que Él debe hacernos a nosotros por haber sido pecadores. Le dice, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. Y los fariseos que estaban escuchando la historia esperarían que el padre dijera, vete a la aldea, avienta polvo en tu cabeza, siéntate ahí y sea abusado verbalmente por 7 días y quizás te demos audiencia. Quizás permitamos que nos beses los pies y entonces te diré cómo puedes ganarte el derecho de regresar. Así se hacen las cosas de manera honorable. Ese es el sistema de justicia personal y eso es lo que te dicen que hagas. Pero de hecho, eso no es lo que pasó. Puedes verte a ti mismo o a alguien que conoces como el hijo extremo. Pero vemos a un Padre amoroso que se ha revelado en Jesucristo, que ofrece únicamente por gracia la reconciliación completa y está contento de tomar al pecador vergonzoso y hacerlo un hijo con todos los derechos y privilegios, y eso es gracia. Y sabemos lo que hace el Padre, le da igual lo que esté diciendo su hijo, lo sabe y es lo más importante, es que ha regresado. Y eso es todo lo que el Padre necesita saber. No espera la argumentación del hijo a ver si me pide perdón bien o a medias, o a ver si me pide perdón como yo lo merezco. Para el padre lo único suficiente para él era que el hijo estaba ahí y no le importaba nada más. Y cuando el hijo está diciendo no soy digno de ser llamado tu hijo, el padre lo calla con un abrazo. Literalmente la Biblia dice que se echó a su cuello y lo besó tiernamente. La palabra en griego dice que lo llenó de besos, es decir, lo abrumó de besos. La cuestión aquí es cuando besó el padre al hijo, después de limpiarlo o antes de limpiarlo. Antes. Exactamente. Lo abrazó, ¿verdad? Cuando olía a cerdo. Pero le da igual a este padre, aunque su hijo olía a cerdo, era su hijo. Y no dice, oye, límpienlo, y luego lo besó. No, lo besa como está y lo abraza como está. Le da igual todo eso porque se trata de su hijo que ha vuelto a casa y llega primero para que cualquier otro no le diga las razones por las cuales no debería de estar ahí.
porque se imaginan, si el primero que hubiera llegado hubiera sido el hermano mayor, se imaginan lo que hubiera pasado. Entonces el padre sabe que él debía llegar primero a abrazar a su hijo para que no tuviera ninguna duda de que era bienvenido y que ese era su hogar. En todas estas enseñanzas tan prácticas que Jesús hizo, nos habla de un concepto que de el Antiguo Testamento manejaban los maestros judíos, y es el concepto de gracia. Tenía que ver con una expresión distinta a la del Nuevo Testamento. La palabra gracia significa como un regalo, pero en el Antiguo Testamento la palabra gracia significaba inclinarse. Entonces el concepto era que cuando un inferior se inclinaba ante un superior, se llamaba adoración. Y cuando dos eran iguales, uno se inclinaba al otro y eso se llamaba misericordia. Pero cuando un superior, teniendo todo el derecho de acabar con la persona, se inclinaba para favorecerlo, aunque eso le trajera una humillación, y eso se llamaba gracia. Y entonces lo que vemos aquí es al Padre abandonando su gloria, abandonando su posición, abandonando sus derechos legales, inclusive porque lo podía pelear, abandonando cualquier otra posición suya y humillándose. Y se tira a los brazos de su hijo, porque lo que más anhelaba el Padre era la restauración. Y yo me imagino que los que estaban ahí decían, no hay que apedrearlo, no, lo tenemos que hacer es matarlo. Y también muchos de nosotros como representantes de Dios, hay veces nos sentimos más santos que hasta Dios, y nuestro corazón está tan, pero tan alejado que estamos hasta más lejos que el hijo pródigo. Y aquí es donde llegamos a la restauración del Padre hacia la dignidad del Hijo, es decir, reconcilia al Hijo consigo mismo, porque aunque lo abraza oliendo a cerdo, no lo deja oliendo a cerdo. Y el amor de Dios es así, nos abraza como estamos, pero después no nos deja como estamos. Nos restaura, nos devuelve dignidad que había sido rota. Lo que hace el Padre es darle una buena bañada, es quitarle el vestido o la túnica vieja y le pone el mejor vestido de la casa, porque si algo podía recordarle a ese hijo su vida pasada, era esa túnica que olía a su pasado. Y Dios Padre literalmente dice, ropa nueva, historia nueva, puedes empezar de cero, hay dignidad para ti. Además, no es una túnica, dice que es la mejor túnica. Es decir, vamos a devolverte tu dignidad. Y en cuanto a la esclavitud, el Padre ve rápidamente que está sin zapatos. Solo los esclavos estaban sin zapatos. Y le dice, pero tú eres un esclavo, pero tú no eres un esclavo. Tú eres hijo, por lo tanto, rápidamente, pronto traigan unos zapatos. Y el Padre le pone los zapatos o las sandalias a su hijo. Estos dos actos de ponerle la mejor túnica y ponerle los zapatos era restaurar al hijo consigo mismo, porque se sentía indigno y era esclavo. Y ahora recuperaba su dignidad y le recordaba que era un hombre libre. Y cuando el Padre le pone el anillo en su dedo, ese anillo llevaba el sello de la familia, y con ese anillo él podía sellar documentos legales, le daba autoridad para acceder nuevamente a los negocios y a la riqueza de la casa del Padre. Y al ponerle el anillo le estaba diciendo, ya no eres un esclavo, ya no eres un superviviente, ya no eres un sin nombre, ya no eres un mendigo. Ahora eres heredero y tienes plena autoridad para actuar como tal.
El padre hace una obra completa, lo abraza, luego le da un vestido, le da las mejores sandalias, sus zapatos y finalmente le pone el anillo real y le dice, bienvenido de nuevo a los negocios del padre. Acto seguido, el padre inaugura una fiesta y convoca a toda la aldea o provincia para hacer una fiesta de bienvenida. Y esta fiesta de bienvenida era un acto público para reconciliar a este muchacho con el vecindario, con los siervos de la casa, con los familiares, e invitó a todos. Y me imagino al padre agarrando a su hijo, poniéndole su brazo alrededor de él y diciendo, esta fiesta es en su honor. Y diciendo a las personas que acudieron al banquete, si yo lo he perdonado y es a mí a quien me agravió, ninguno de ustedes tiene derecho a tener una ofensa contra él. Podríamos haber visto a un padre vengativo que dijera, ahora volviste, ahora te toca la peor parte o el peor lugar. Lo hubiera tratado como a un sirviente. Pero aquí vemos a un padre amoroso reconciliando a su hijo con él y uniéndolo y festejando con él. Y la mayor alegría del cristiano debería ser cuando alguien regresa y es restablecido en la casa del Padre. Y nuestro corazón tiene que estar apegado a esta alegría del Padre. Y tenemos que causarla cuando evangelizamos, cuando traemos a otros a los pies de nuestro Señor y amo. Y ahí debemos de estar celebrando, porque la mayor celebración por el Padre es cuando ha recuperado a uno de sus hijos. Y la iglesia que componemos todos nosotros somos los catalizadores, somos los responsables de traer personas a los pies de Cristo, para que ellos puedan ser salvos por medio de nuestro Señor. Y ustedes dirán, ¿en dónde se ve a Jesucristo y la cruz, la salvación? Pues se ve en la fiesta, porque es la fiesta de la vida, porque el Padre dice, esta fiesta es en honor a mi hijo que estaba muerto y ha revivido. Es una fiesta de resurrección, con la resurrección de la fiesta del hijo. Implica que alguien tuvo que morir, y en esta historia el que muere es el becerro con el cual hacen la barbacoa y que previamente lo tienen que sacrificar para hacer la fiesta. Y de forma profética, Cristo estaba diciendo, yo soy el becerro de esta historia, yo soy el que va a ser sacrificado para que esta fiesta sea posible. Y podemos ver a Cristo y su obra redentora en ese sacrificio de ese becerro. En esta simple historia Jesús señala que solo hay dos posibilidades: o recibes la salvación por tus propias obras justas, o vienes en arrepentimiento, reconociendo tu pecado y recibes la gracia de un Padre que busca la reconciliación. Solo hay dos posibilidades y tú estás dependiendo de tus propias obras para ganarte el favor de Dios. No es posible. Es un regalo de gracia cuando te arrepientes. Y la gracia viene porque Jesucristo ha pagado el castigo por tu pecado y ofrece la salvación como un regalo. Y también, ¿verdad? Vamos a ver cómo para la segunda parte, para la tercera parte, vamos a ver cómo justamente viene el hermano mayor. Y como he dicho antes, esta parábola nos representa a nosotros, a todos nosotros que hemos sido el hijo menor, pero puede que seamos el hermano mayor en diferentes momentos de la vida. La tercera historia vamos a hablar acerca del hijo, ¿verdad? Del hijo mayor. Pero eso va a ser para la próxima semana.
Y esto es todo. Si alguien quiere comentar algo. Después de que nos hiciste llorar o antes. Pues, Pues es un mensaje maravilloso, ¿verdad? Una manera de ver cómo el Padre nos ve y cómo nos espera con ansiedad, ¿verdad? Él tiene la puerta abierta. Él tiene la puerta abierta esperándonos. Yo creo que varias veces nos toca la puerta. Yo creo que eso lo vivimos todos. Varias veces nos tocó la puerta, ¿verdad? Nos buscó. Y pues yo creo que nosotros nunca corrimos al Padre, ¿verdad? Él siempre corrió a nosotros a abrazarnos y a recibirnos con ese amor y siempre estuvo dispuesto y pues es una verdadera dicha que Él haya estado esperando con ansia que tú y yo estemos en este momento sirviéndole ahora. directamente. A mí me tocó cuando tú hablas de que lo viste, que significa que lo reinstala en su posición de como hijo. Asimismo Dios hace con nosotros, nos reviste de su misericordia, de su salvación. Y cómo pusiste lo del becerro que muere comparado a la muerte de Jesús por nosotros. Eso me tocó grandemente. Amén. Sí, la verdad que esta es una parábola de las más hermosas. La representación, la misericordia del Padre, como es de que nosotros estábamos en esa condición muertos, estábamos muertos en delitos y pecados. Y por su espíritu que nos redarguyó, nos trajo al Padre, porque dice la palabra que nadie viene a Cristo si no es a través del Espíritu. Y nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. Y es, es hermoso, le podemos seguir sacando tantas cosas tan hermosas en este pasaje que ya les había platicado que a mí el Señor me lo puso en un sueño yo sin ser cristiano. Eh, y cuando yo recibí al Señor fue porque estaban predicando de esto y sigue tocándome. Cómo es todo lo que estabas diciendo, son detalles tan lindos y tan necesarios que tenemos que ver, porque eso del Padre que haberse levantado sus vestiduras y hacerse como un esclavo y correr hacia él antes de que nadie le dijera tú no eres digno, antes de que alguien lo juzgara, él siendo la mayor autoridad ahí, diciendo no, yo tengo que llegar primero a él, no vaya a ser que le van a decir vete de aquí, tú no perteneces aquí, ¿verdad? Porque él venía arrepentido. Y ese es algo muy hermoso, es muy hermoso. Podemos seguir hablando de esto y sigamos pensando, sigamos meditando en este pasaje. Yo creo que es algo que siempre tiene que estar grabado en nuestra vida, en nuestro corazón, de que eso es lo que éramos nosotros, estábamos muertos y Él nos trajo a la vida, ¿verdad? Esta eh, obra del Padre, que el Padre haber mandado a su Hijo para rescate de nosotros, ¿no? Señor Jesús dijo, eran tuyos y tú me los has dado. Entonces es hermoso, es hermoso, yo creo que tenemos que meditar en esto todo el tiempo y
no deja, yo creo que nunca, yo creo que por la eternidad vamos a estar. Por eso se necesita una eternidad para darle gracias al Señor, ¿verdad? Sobre esto. Y en este Amén. tiempo, pues, obedeciéndole. Hay mucho ahí. Es tan Amén. rica esta escritura. Amén. Oli, ¿te gustaría comentar algo? Nomás prende tu microfonito, acuérdate que lo apagaste. Prende tu micrófono, Oli. ¿Listo? Sí, listo, ya te escuchamos. Pues yo me pongo aquí en los zapatos del hijo, donde dice, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco que se me llame tu hijo. Siento que me pongo aquí como si fuera yo el hijo. Siento como que si está hablando de mí aquí, en este parrafito. Porque pues sí, he pecado y me sentía perdida, yo también, pero gracias a Dios, Bueno, siento que me estoy encontrando, pues, a mi padre. gloria Yo a me Dios. sentía perdida como el hijo aquí, como el hijo que dice que ha pecado contra él y contra el cielo. Amén. Fuerte, pero Gloria a sí. Dios. Sí, muy fuerte, muy poderosa palabra, pero muy edificante en nuestras almas y en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Sí. Amén, amado. Amén. Y Gloria a Dios. muy bonito tema. Así es, amén. Melissa, si quieres parar la grabación está bien, no hay problema. Y vamos a orar, ¿verdad? Por los